Bueno, yo soy Aurora Ruiz, médica cardióloga, trabajo en el Hospital Fernández y en el FLENI, y en los dos lugares me dedico a atender a los pacientes con síncope en el consultorio y a realizar estudios complementarios como por ejemplo el TIL test. Estamos ahora formando parte además de una red de hospitales municipales a la cual coordino sobre la atención integral del paciente con síncope. Vamos a ver qué nos dice la definición de síncope. Pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural que se resuelve espontáneamente. Es importante tener en cuenta esta definición porque históricamente, digamos que la gente cuando le dicen que tuvo un síncope se asusta, es una palabra que asusta, está como unida a algo muy grave, inclusive la gente, todos en general se confunden, dicen, bueno, no sé si tuvo un síncope o un infarto, porque la expresión se murió de un síncope también es una cosa bastante conocida. Fíjense que en realidad la palabra síncope no hace más que definir a la persona que perdió el conocimiento y se cayó. O sea que dicho de una manera más sencilla, es una persona que tuvo un desmayo. Un desmayo también es un episodio sincopal. De tal manera que cuando dicen el diagnóstico, escuchan que el médico diagnosticó un síncope, se está refiriendo a esto, no está haciendo ninguna escala de valor en cuanto a la severidad que puede tener. De hecho, en la mayor parte de los casos es algo absolutamente benigno, banal, ¿sí? Lo que es importante para que uno diga que tuvo un síncope es que se resuelva espontáneamente, que dure poquito, es decir, si una persona perdió el conocimiento y estuvo 2 horas sin poder despertarse, eso no fue un síncope, y que solita, sin que le hagan nada, se despierta nuevamente y que se siente bien, o sea, no le queda ninguna secuela después de esto. Estas son definiciones un poco, digamos, fijas para que uno sepa de qué está tratando, pero en realidad a veces la persona queda con una leve secuela, a veces depende de cómo estaba antes de tener el episodio sincopal, cómo se sentía antes y cómo estaba toda su vasculatura, a veces puede quedar una leve secuela y sin embargo lo que tuvo no dejó de ser un síncope. Hay veces que no llega la persona a tener el episodio sincopal, es decir, caerse y perder el conocimiento, pero tiene como amagues de mareos o sensación de vértigo o una sensación de malestar general con náuseas, empieza a transpirar, siente mucho calor, siente mal el intestino o se siente sumamente cansada, muy débil o le cuesta mucho concentrarse. Por supuesto que todos estos síntomas pueden tener otras causas, pero también pueden ser una forma menor que si se exagerara llegaría al síncope. Recientemente, en los últimos años, se agregó el motivo por el cual tenía que ocurrir esto, porque según los norteamericanos hasta hace un tiempo, si una persona se desmayaba, se caía, eso era un síncope. Los europeos dijeron, es un síncope siempre y cuando eso haya ocurrido porque tuvo un déficit de la oxigenación cerebral, porque no le llegó el flujo de sangre suficiente al cerebro. Si perdió el conocimiento, pero fue por ejemplo porque se puso muy nervioso solamente, o perdió el conocimiento porque empezó a respirar muy rápido, o perdió el conocimiento porque le bajó el azúcar en la sangre, todas esas causas las dejan afuera del síncope, que es un poco lo que se está usando ahora. Para que sea un síncope es necesario que no llegue la cantidad de sangre suficiente al cerebro. Hay cosas que no tienen nada que ver con el síncope, como les decía, si eran cosas muy largas, muy prolongadas como un coma, nadie va a hablar de un síncope. El shock, por ejemplo, en que la persona se mantiene en una presión arterial muy baja durante mucho tiempo, tampoco es un síncope. Cuando tienen un accidente cerebrovascular también pueden caerse y perder el conocimiento, pero es distinto porque tiene manifestaciones muy neurológicas el paciente. Entonces ya no estamos hablando de síncope, en donde cuando se despierta teóricamente está como estaba antes,
Y por supuesto el paro cardíaco tampoco es un episodio sincopal, porque hay que sacarlo, hay que hacerle maniobras especiales para poder sacarlo. Este es un tema que viene, digamos, dándose la importancia a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué? Porque generalmente se asocia el síncope con una pequeña muerte. Decían algunos maestros que la diferencia entre el síncope y la muerte es que del síncope uno se despierta y de la muerte no. La persona que lo sufre puede no estar demasiado preocupada por lo que le pasó, pero los familiares, las personas que lo vieron y que lo observaron y que vieron que estaba pálido o que estaba rígido o que estaba revoleando los ojitos para atrás, están terriblemente asustados. Ni qué decir cuando esto ocurre en una persona joven, en los chicos de la casa. Es algo que asusta mucho y cuando llegan a la consulta en general llegan con mucho miedo. Y como nos asusta a nosotros, asustó a lo largo de toda la historia. Ya en la antigüedad decían que el síncope no podía tener nada que ver con el corazón, porque el corazón era un órgano tan importante que si hubiera estado enfermo por algo, hubiera sido incompatible con la vida. O sea que el corazón lo sacaron de entrada como causa de síncope. Recién mucho más adelante, cuando se conoció todo el árbol circulatorio y cómo funcionaba la circulación de la sangre, se empezó a darle una importancia al corazón, porque hasta ese momento o era, al igual que la epilepsia, algo diabólico, algo relacionado con los espíritus, era algo relacionado con alguno de los elementos, de las teorías humorales, y después, como ya muy avanzado, tenía que ver con el sistema nervioso, pero nunca con el corazón. Recién cuando se conoció entonces cómo era la estructura del aparato circulatorio, entonces se empezó a relacionar, porque dijeron, está bien, puede ser que sea neurológico, pero el cerebro para funcionar necesita que le llegue sangre, necesita que le irriguen. Entonces, por un lado el corazón seguramente algo puede tener que ver. Y finalmente, en el año 1932, o sea, allá lejos, Sir Thomas Lewis describió de una manera magistral lo que hoy conocemos como el síncope más común de todos, y es una palabra que ustedes escucharán nombrar muy seguido si están en relación con el tema, que es el síncope vasovagal. La palabra que usamos hoy es la que inauguró él, la que él dijo en ese momento ya tiene que ver con el corazón y tiene que ver también con el resto del aparato circulatorio y tiene que ver con la parte neurológica. Y desde entonces, digamos, lo que él describió es más o menos lo que sigue siendo palabra santa. Prevalencia. Fíjense ustedes la cantidad de gente que tiene episodios sincopales, hablando por síncope, como les digo, incluyendo los desmayos. Yo en general cuando les doy las clases, no les voy a pedir que lo hagan acá, pero cuando les doy las clases a los chicos de la facultad, que están todos ahí, les pido que levanten la mano a aquellos que tuvieron un episodio sincopal. Y andamos ahí, en el 20, 30, 40%. Si tengo predominio de mujeres en la clase, levantan todas la mano. Cuanto más mujeres y más jóvenes, más prevalencia hay. De hecho, fíjense ustedes en esta diapositiva que hablamos de jóvenes estudiantes que dan una prevalencia del 12 al 62%. Este 62% corresponde a un estudio hecho en una escuela de enfermería, mujeres jóvenes, básicamente. O sea que es terriblemente frecuente. Nosotros hicimos un estudio de la prevalencia que teníamos acá en nuestro país y se evaluaron en distintas provincias 2.027 individuos, más o menos un poco más de mujeres que de hombres, con una edad promedio mediana. Y lo que vimos es que el 18% de la gente decía que por lo menos una vez en su vida había tenido un desmayo. O sea, una prevalencia muy alta. Hay que decir también que esto variaba mucho de acuerdo a las provincias. Cuando más urbano el lugar, más nivel socioeconómico, mayor prevalencia de síncope. En las zonas rurales la cosa era menor. Un gran porcentaje de esta gente no consideró que esto fuera suficientemente grave como para ir al médico, porque ¿quién no se desmaya? Si hacía mucho calor y si es gente más joven, si tomó mucho alcohol, etcétera, etcétera. Como diciendo, eso le pasa a cualquiera. Todo el mundo conoce el desmayo de la telenovela, o sea que ¿por qué no pensar que se trata de lo mismo? No hay por qué consultar al médico. Un 55% de la gente dijo que sí, que quería ver de qué se trataba.
y en general eran aquellos a los que les había pasado más de una vez. Con respecto a la cuestión de si es el corazón o el cerebro, este tema de si el síncope es un problema del corazón o el cerebro, que como les digo viene desde la antigüedad, es un tema que seguimos planteándonos hoy en día los cardiólogos, a los cuales yo pertenezco, y los neurólogos. Estamos ahí continuamente tirando de la misma cuerda, es mío, es tuyo, es nuestro, y realmente es nuestro, es de los dos, porque el cuerpo no sabe de divisiones que nosotros hemos hecho, y el corazón interviene sobre el cerebro y el cerebro interviene sobre el corazón. Cuando hablamos de la parte del cerebro que interviene en la aparición del síncope, podemos hablar del cerebro en sí, de la parte neurológica relacionada con el cerebro, pero esos son casos muy puntuales, muy poco frecuentes. Cuando nos referimos a la parte neurológica del síncope, en general nos estamos refiriendo al sistema nervioso autónomo. Ustedes saben qué es el sistema nervioso autónomo, lo han escuchado nombrar. ¿Les suena? No. Bueno, el sistema nervioso es el que nos permite a nosotros conectarnos con el exterior, nos permite movernos, nos permite darnos cuenta cuando hace calor, cuando hace frío, cuando nos quemamos, nos permite pensar, nos permite tener emociones. Todas estas son una serie de funciones. Hay una parte del sistema nervioso que se ocupa de lo que no nos damos cuenta, de cómo funcionan las vísceras. Hay una parte del sistema nervioso que se ocupa de nuestro intestino, que se ocupa de nuestros pulmones, que se ocupa de nuestro corazón, y que también recibe las influencias del exterior, y en función de eso, influencias externas e internas, y en función de eso responde. ¿Qué es lo que me interesa acá? Este sistema nervioso autónomo tiene básicamente dos ramas principales. Una que es el simpático, que es todo lo que está relacionado con la adrenalina, la noradrenalina, lo que va para arriba, lo que levanta, up. En cuanto al corazón, el sistema nervioso simpático lo que hace es acelerarlo. Nos prepara para la huida, nos prepara para la defensa cuando queremos huir. Ya sea que estemos en una situación real donde tenemos que huir, como digamos, a lo largo de la evolución porque tenemos un león adelante, por ejemplo, o un dinosaurio, no sé, o una situación metafórica de huida, cuando estamos frente a una situación en que no le encontramos la salida y que necesitamos movernos. Bueno, en todos esos casos se activa el sistema simpático. Y tenemos la otra rama, la contraria, la que lo contrabalancea, que es el sistema parasimpático, que está representado básicamente por un nervio larguísimo. Acá ustedes ven en la diapositiva, en realidad no está dibujado, pero es un nervio muy grande que va desde el cerebro y se distribuye por todo el organismo, que es el vago. Así se lo llama, y es un nombre bastante bien puesto porque lo que hace es frenar. El vago es el que actúa relajando, el que ustedes van a ver que se exacerba mucho en la gente que hace yoga, que hace meditación, cuando uno se entrena, todo y logra después relajarse, el que está actuando o el que está predominando es el vago. Entre estos dos sistemas están continuamente balanceándose de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo tranquilamente, el vago es el que está a full en ese momento. Mi frecuencia cardíaca está baja, estoy tranquila. Me levanto a la mañana, tengo que salir corriendo porque el tren se me está yendo y no voy a llegar a tiempo. ¿Qué necesito? Necesito estar en situación de moverme, que es lo que se activa el simpático en ese momento. Y entre los dos están continuamente manejando, adaptándose a las circunstancias necesarias. El problema es que a veces derrapan y no hacen lo que deberían hacer. Entonces, si uno de los dos se me va exageradamente o actúa en un momento en que no era el adecuado, entonces puede ocurrir que yo tenga algún síntoma. Uno de esos síntomas puede ser la pérdida de conocimiento. En el caso de que el vago actúe demasiado, ¿qué va a pasar? Me va a bajar mucho la frecuencia cardíaca, me va a bajar mucho la presión arterial. Y si yo estoy durmiendo no pasa nada, porque eso es normal. Pero ¿qué pasa si eso mismo ocurre cuando yo estaba saliendo a la mañana y al vago se le ocurre prenderse y empezar a funcionar? En ese momento me va a decir, estás
corriendo, te estás moviendo, estás necesitando un gran volumen de sangre para que llegue al cerebro y para que llegue a todos los músculos que se están moviendo, y sin embargo me das una frecuencia cardíaca así, despacito, me dilatas todos los vasos, me bajas la presión arterial, y obviamente llegado a un determinado momento primero me marearé y después pum, al piso. Es decir que los desarreglos autonómicos tienen mucho que ver con la aparición del síncope. De todas las causas del síncope son las más frecuentes. Discúlpenme ustedes ahora si paso una serie de diapositivas que en realidad son muy interesantes, pero que los van a distraer un poco, que se relacionaban simplemente cómo este vago había evolucionado en la evolución de los vertebrados. Para decir que finalmente llegamos a nosotros, que tenemos un vago muy, muy desarrollado y que en realidad no es uno, sino son dos. Y esto es algo que se sabe de ahora, es algo muy nuevito. Siempre se habló del vago. Bueno, en realidad el vago no era un vago, eran dos vagos. Uno que traemos desde los peces, de los teleos, que eran los primeros vertebrados, que es el vago más antiguo que nos queda, y otro vago que lo adquirimos muy recientemente y que es el que nos permite estar tranquilos y solamente cuando hay tranquilidad en el medio, cuando el hombre logró estar seguro, que ya no estaba con las peleas intertribus, que ya no estaba peleándose con toda la naturaleza. Recién cuando logró sociabilizar y lograr cierto nivel de certidumbre, este vago se desarrolló. En los animales es bastante raro que ocurra esto de desmayarse por un exceso del vago. Parece ser algo bastante particular del hombre. Y se pensó, dijeron, bueno, en realidad el problema es la bipedestación, es que el hombre se paró y en el momento en que se paró no le llegaba la sangre de la manera suficiente al cerebro. Sin embargo, se vio con otros animales, como la jirafa, por ejemplo, que tiene una distancia entre el corazón y el cerebro que es enorme, que no le pasa esto. O sea, no era la distancia entre el corazón y el cerebro, no era por el hecho de haber separado. Los malos decían que en realidad era mucho más frecuente a las mujeres porque estábamos en un estadio evolutivo inferior, y entonces no habíamos llegado todavía a dominar la bipedestación. Esto lo decía un profesor de clínica muy prestigioso, y realmente lo pensaba. Nosotros sabemos que algunas veces el vago se estimula porque hay algo en la periferia que lo está estimulando, hay algo que está pasando en la periferia que lo está estimulando, y otras veces surge de acá arriba la estimulación. Ese es el famoso síncope emocional, como les decía, el síncope de las telenovelas. Cuando ustedes se paran, en el momento de pararse, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren un montón de cosas. La adaptación que tenemos para no caernos cada vez que nos paramos es maravillosa, porque tienen que entrar un montón de cosas en funcionamiento. Al levantarnos se nos van alrededor de 600 mililitros de sangre, se nos van a las piernas y a la parte abdominal, pero sobre todo a las piernas, o sea que nos quedamos, de todo el volumen que tenemos, 600, 800, nos quedamos con 800 menos. Imagínense como si hubiéramos tenido una hemorragia en donde hubiéramos perdido casi 1 litro de sangre, eso cada vez que nos levantamos. Y ahora el cuerpo se tiene que acostumbrar a esto, se tiene que acostumbrar a funcionar con esta cantidad de sangre inferior. Entonces, ¿qué es lo que hace rápidamente? Al principio, cuando nos levantamos, realmente la cantidad de sangre que el corazón tiene para enviar es mucho menor. Pero rápidamente los captan unos receptores que están en el cuello y otros que están en el corazón. Dicen, ojo, que estoy recibiendo menos flujo. Entonces inmediatamente manda la orden al cerebro de que estimule al simpático. Ya vimos que el simpático es todo el que acelera. Entonces el simpático rápidamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a cerrar los vasos, con lo cual me va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la fuerza con la que late el corazón. Cuestión que en 3 o 4 latidos ya tengo todo el sistema funcionando bien, porque todo se puso de acuerdo como para compensar este déficit de volumen que tenía. Y una vez que el corazón se puso a compensarlo, ya todo el sistema empieza a funcionar bien. Otra vez empieza el mismo flujo a dar vuelta que nos permite quedarnos parados no solamente algunos segundos. Para que todo esto funcione bien, hacen falta, como les digo, muchas cosas, que los receptores que están acá y que tienen que mandarle la información al cerebro funcione bien, que el cerebro funcione bien para abajo,
que los que tienen que actuar después funcionen bien, que el corazón sea capaz de acelerarse, que las arterias sean capaces de cerrarse. O sea, todo eso tiene que estar funcionando bien. Puede ocurrir que en el momento en que uno se levanta, hay gente que se desmaya en el momento en que se levanta. ¿Por qué? Porque no es capaz de compensar esa primera etapa, esos primeros latiditos que necesito que rápidamente todo el sistema se ponga a funcionar. No funciona, se dice que el sistema nervioso autónomo no le está funcionando bien y la persona se desmaya ni bien se paró. Hay otra gente, y esto es lo más frecuente, que puede estar parada durante un rato largo y de repente empieza a sentirse mal. Y eso sí que es muy curioso. Eso es lo que describió el famoso Sir Thomas Lewis, que es el síncope vasovagal. No ocurre cuando uno recién se levanta, ocurre al rato. Quiere decir que el sistema nervioso simpático, lo que se tenía que adaptar, se adaptó bien. Eso funcionó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué a los 20 minutos haciendo la cola en el banco, haciendo la cola en la caja del supermercado? ¿Por qué en ese momento, ya un montón de videos que pueden ver por YouTube que son todos muy graciosos, donde están la gente que se cae, los militares haciendo fila y cayéndose, o ¿cómo se llaman los ingleses que tienen la guardia? Bueno, que están todos paraditos como soldaditos y de repente uno se va para afuera. Bueno, esa es la típica caída de los chicos en la escuela, básicamente en el acto de fin de año. ¿Por qué después? ¿Por qué ocurre esto después? Y acá hay toda una disquisición de cómo se equivoca el sistema nervioso autónomo. Resulta que cuando nos paramos, nos quedamos con un montón de sangre acá abajo, el corazón compensó bien, el cerebro compensó bien, el sistema nervioso autónomo hizo lo que tenía que hacer, pero en algún momento se pasó de revoluciones, se pasó de vueltas, y el simpático se disparó. Dijo, sigue parado, sigo dándole mucha frecuencia cardíaca, mucha presión arterial. Y el organismo en determinado momento reconoce que eso no es normal, entonces aprieta el freno. Lo que pasa es que el organismo decidió apretar el freno con el simpático, pero yo no me enteré y seguía haciendo lo que estaba haciendo. O sea, si estaba haciendo una cola, seguía haciendo la cola, y si estaba corriendo, sigo corriendo. Y de repente me manda el organismo la orden de baje frecuencia cardíaca, dilate los vasos, baje la presión arterial. Y ahí es donde nos caemos. Pero eso suele ser después de un rato largo. Vamos a pasar un poquito esto. Con respecto a cuáles son las causas de síncope, según una clasificación de un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos sobre todos los temas de riesgo cardiovascular, fíjense que la causa más frecuente de todas, ¿cuál es? Triste, ¿no? La desconocida sigue siendo la causa más frecuente de síncope. En realidad, cuando uno recibe a cualquier persona que tuvo un episodio sincopal, tiene que empezar con un trabajo detectivesco de tratar de ver qué es lo que ocurrió, porque ocurrir ya no ocurre más. Fue una cosa puntual que ocurrió en ese momento. Puede haber dejado algunas señales o puede llevar puestas la persona algunas señales que justifican que haya perdido el conocimiento. Entonces, bueno, más o menos nos orientamos. Pero si fue algo que ocurrió en ese momento y después está bien, le bajó la presión, pero después siempre tiene la presión normal. O tuvo un problema con el ritmo cardíaco, pero ahora el ritmo cardíaco está bien. Si uno es muy nihilista, diría que en realidad casi el 90% de las causas son desconocidas y en realidad lo que tiene uno es una alta sospecha de qué es lo que puede haber ocurrido en un cierto número de casos y en un 40% ni siquiera está alta sospecha. Les digo esto porque los pacientes se enojan bastante cuando dicen, me hicieron un montón de estudios y no descubrieron la causa, no saben cuál es la causa. Es que realmente es muy difícil llegar en un porcentaje de los casos y en otro porcentaje de los casos descubrimos cosas que no están bien. Ahora, si esas cosas que no están bien fueron las que causaron el síncope, en tal caso hay que arreglarlas igual. Si descubrimos cosas que son muy graves, por las dudas las arreglamos, las tratamos, ¿sí? Fíjense que la segunda causa en cuanto a frecuencia es la vasovagal, o sea, también conocido como desmayo común y corriente. La ortostática es la causa que yo les decía de levantarse y pararse, que es la que más tenemos a medida que vamos
ganando años. O sea, lo más frecuente en la gente grande es levantarse y que el sistema nervioso autónomo no está regulando bien, de ahí la famosa indicación de levantémonos despacito de la cama, nos sentamos en el borde, esperamos un ratito que las ideas se nos acomoden y ahí recién seguimos para adelante. No son las causas más frecuentes, pero tienen tanta importancia que, aunque no sepamos por qué se produjo el síncope, estamos obligados a ver si estas causas están o no. La cardíaca y la neurológica, o sea, ver si hay un problema cardiológico o neurológico atrás de esto. Sin ser los más importantes, muchas veces sí son importantes en cuanto al pronóstico. Así que primero descartamos que no tenga nada grave, después veremos qué es lo que tuvo. Para hacer el diagnóstico de síncope vasovagal, uno lo que tiene que hacer es charlar con el paciente, charlar con la persona, nos tienen que contar qué es lo que les pasó. Hay descripciones que son típicas de los cuadros vasovagales. Por ejemplo, el hecho de que haya ocurrido después de estar parado mucho tiempo o frente a una emoción muy importante, o que haya ocurrido a veces de una forma refleja cuando estaba haciendo pis en el baño, o estaba haciendo fuerza para ir de cuerpo, o estaba tosiendo. Todo eso nos habla de que el vago está actuando, ¿sí? Ya nos ubicamos para ese lado. Después hay otros datos que nos sirven también, que es lo que sintieron antes de desmayarse. Hay gente que no siente nada, que de repente estaba bien, charlando, tomando mate y de repente ¡pof!, al piso. Eso, digamos, ya nos levanta un cierto nivel de alarma. Y otra gente que tiene más suerte dice, no, me empecé a sentir mal antes, empecé con mucho calor, con mucha transpiración, mareos, la visión se me ponía borrosa. Bueno, toda una previa, digamos, que nos dice esto puede terminar un episodio sincopal. La forma en que se despierta también nos ayuda mucho. La gente que tuvo un cuadro vasovagal se despierta muy cansada, como si le hubiera pasado un camión por encima literalmente. Eso es lo que la gente suele relatar. En cambio, mucha gente que tiene síncopes que son más graves en realidad, porque son causas cardíacas, por ejemplo, se despiertan como si nada hubiera ocurrido. Típicamente llegó la ambulancia a la calle para buscarlo y dicen, no, yo no me subo a la ambulancia porque sigue haciendo su vida, mientras que el vasovagal se sigue sintiendo muy mal. El vasovagal era un cuadro benigno, pero se siente muy mal muchas veces después, mientras que el cardíaco es un cuadro maligno y después, cuando sale del síncope, se siente bien. Primero lo interrogamos bien. Le hacemos el examen físico, vemos cómo está la parte cardíaca, la parte clínica en general, vemos cómo está el laboratorio, vemos cómo están los análisis de sangre y finalmente llegamos a un estudio que es el TIL test. Después les voy a repetir un poco para que ustedes se ubiquen en los análisis que se le puede pedir a una persona que tuvo un episodio de sincopal. Pero lo pongo acá adelante porque este estudio fue el que permitió entender mucho de los mecanismos por los cuales se producía el síncope vasovagal. Es un estudio muy sonso, si se quiere, porque consiste en una mesa basculante. La mesa se pone para abajo y para arriba, se pone a la persona inclinada, no parada, sino inclinada a 75-80 grados y se queda parada durante 40-45 minutos. Fin de la historia. No es más que eso el TIL test. O sea, cuando se escucha hablar de un TIL test, no piensen que es una camilla que va para arriba, para abajo, que tiene la intención de marear a la gente, que sería apta solamente para astronautas, que fue en realidad donde nació esto. Ni que es una cuestión cruenta, es una cuestión sumamente aburrida, porque hay que estar parado durante 45 minutos en la camilla y de repente empieza a sentir todas las cosas que sentía y dice, pero algo me dio, algo hizo. Digo, me está viendo, yo estoy sentadita al lado mirando la computadora, mirando el monitor, porque eso sí, durante todo ese tiempo yo estoy controlando la presión arterial, todos los latidos, latido a latido, y la frecuencia cardíaca, todos los latidos. Parece algo mágico, que por qué ocurre en ese momento. Una persona que vino, digamos, pensando si me voy a parar no va a pasar nada. Bueno, el tema es que esta posición de inclinación representa un terrible estrés para el organismo.
¿Por qué? Porque no es lo mismo que pararse. Cuando nosotros nos paramos, estamos ayudando a que la sangre vuelva y a que todo el sistema empiece a funcionar porque estamos haciendo presión sobre los pies, estamos contrayendo las pantorrillas y estamos empujando la sangre hacia arriba a través de la bomba muscular que aprieta sobre las venas y llevan la sangre hacia arriba. Cuando yo dejo a una persona inclinada, esa bomba muscular está anulada. Quiere decir que estos 600, 800 mililitros que yo le decía que se van a las piernas, se van irremediablemente y quedan ahí, no hay bomba. Está el simpático que está tratando de compensar, que dice, ayúdame un poco, mandándome un poco más de sangre con la bomba muscular, y está anulada. O sea que parece algo muy sonso y sin embargo es un estrés muy importante para el organismo. Cuando este estudio da positivo, quiere decir que la persona reproduce lo que le pasó en otras circunstancias y uno hace el diagnóstico de síncope vasovagal. Hay mucha gente joven que nunca en su vida tuvo un episodio sincopal y que uno los para acá, de hecho lo hemos hecho con controles, con la gente que trabaja con nosotros, los técnicos, los estudiantes de medicina, los residentes, etcétera, etcétera, y un porcentaje interesante de gente que nunca había tenido un síncope lo hace cuando lo paramos en la camilla. Bueno, al pararlo en la camilla, a su vez le estamos haciendo otros estímulos, porque no solamente le estamos estimulando, digamos, el hecho de que se le vaya sangre a las piernas, sino que también estamos estimulando los oídos, todo el sistema neurológico que se adapta a la nueva posición. En general, en la gente joven predomina de lejos los síncopes vasovagales, mientras que en la gente más anciana ya empiezan los cardiovasculares a tomar importancia. Esto también proviene del estudio de Framingham. La línea roja, ustedes acá tienen en este dibujo la probabilidad de sobrevida, que en realidad no es de sobrevida, no es que toda esta gente se haya muerto, sino de no haber tenido eventos graves, ¿sí? Cuanto más baja la línea, cuanto más para abajo va, más eventos hubieron en realidad. La más grave de todas es la línea colorada, que es la línea que nos marca a los pacientes que tuvieron síncope por una causa cardíaca. Le sigue la línea azul, que son aquellos que tuvieron síncope por una causa neurológica, y acá en amarillo ustedes ven los síncopes vasovagales, que se superpone prácticamente con la línea negra, que es la de la gente que nunca tuvo un síncope. O sea que haber tenido un síncope vasovagal o no haber tenido nunca un síncope, en cuanto a los eventos, el riesgo que yo tengo a futuro, es lo mismo. En el medio está la línea verde, que es la línea que corresponde a los síncopes de causa desconocida, y justamente porque fue desconocida. Algunos de ellos habrán sido graves y no lo pudimos detectar, y otros benignos, entonces el riesgo es intermedio. Lo que es muy importante en el síncope es que en general es multifactorial y multicausal. Esto quiere decir que en general no hay una causa de síncope. Y la gente que tuvo varios desmayos puede decir, en algunas circunstancias fue, por ejemplo, porque tuvo un dolor muy fuerte, o porque vi sangre, o porque estaban hablando de algo que me impresionó mucho, y en otro momento no había un desencadenante así claro. Ahí es en general cuando se consulta, cuando ya no lo podemos atar a algo muy claro. Y en general el mecanismo es el mismo, o sea, es el mismo síncope, el mismo tipo de síncope vasovagal, pero que en determinadas circunstancias apareció, pero distinto, sin que hubiera una emoción o miedo en el medio. En ese momento puede haber ocurrido que, por ejemplo, el nivel de líquido que tenía circulando la persona era inferior. Entonces no hacía falta llegar a ese estímulo extra del miedo o de la emoción. Simplemente con tener menos líquido ya era suficiente para que se desmayara. Con lo cual hay que pensar que hay que atacar varias patas para que un síncope no se produzca. En general, muchas veces uno no puede evitar los desencadenantes del síncope. Como les decía, hay gente que tiene síncope, por ejemplo, cuando va al baño. Uno no puede decir, bueno, no vaya más al baño, es imposible. O tiene síncope cuando tiene un problema emocional, es decir, no se emocione más, no se contacte con el mundo. Es decir, que uno a veces ese lado puede tratar de manejarlo. Si va a ir al baño, por ejemplo, trate de no levantarse a la noche para ir al baño, porque sobre el estímulo que ya representa ir al baño, de estímulo para el vago, viene el estímulo de que ya el vago estaba fuerte porque estábamos de noche, o sea que levantarse al baño a la madrugada es un momento malo.
cómprese un papagayos o una chata y trate de no levantarse al baño, por ejemplo. Uno puede tratar de hacer cosas para minimizar el riesgo, pero no puede anularlo totalmente. Entonces se opta por el otro camino. Tratemos de poner al organismo en las mejores condiciones para que, llegado el estímulo que lo joroba, esté en condiciones de defenderse, que eso representa todo un entrenamiento. Esta diapositiva es bastante interesante porque habla sobre la lucha entre los neurólogos y los cardiólogos y sobre cómo es importante no buscar la verdad debajo del farol. Si esto lo ve un cardiólogo, este trazado que ustedes ven, es un trazado, está tapado toda la parte de arriba, pero lo que están viendo es un electrocardiograma. Cuanto más seguidos los piquitos, las rayitas que ven ahí, estas rayitas acá se ven muy seguidas una al lado de la otra, cada una de esas es un latido cardíaco. Quiere decir que esta persona venía con una frecuencia, con latidos uno al ladito del otro. Y de repente, fíjense que acá este se empezó a espaciar, se empezó a enlentecer. Acá se enlenteció más y acá directamente desapareció. Es el famoso pi de las películas, ¿no? Donde no hay más latidos cardíacos. En realidad esta persona, si tiene un episodio sincopal, después recupera. Inmediatamente, solito, sin que hagamos nada, va a recuperar su ritmo cardíaco. Esto lo ve un cardiólogo y dice, ya está, tenemos la causa del síncope. Como una persona no se va a caer teniendo, por ejemplo, 6 segundos o 10 segundos sin que el corazón esté latiendo. No le llegó sangre al cerebro, se desmayó. ¿Cómo soluciono yo esto? La única forma concreta y útil que tenemos de solucionar esto es poniéndole un marcapasos. O sea, para los problemas del ritmo cardíaco en el que el corazón va demasiado lento, en general lo que se hace es eso, poner un marcapasos. ¿Eso no asociado al ronquido? A veces sí, a veces está asociado a las apneas. Las apneas pueden traer alteraciones de ronquido y sobre todo la apnea, ¿no? Pueden traer alteraciones del ritmo cardíaco, pero esto puede ocurrir sin que haya ninguna alteración al ritmo, puede ocurrir también durante el día. A un grupo de médicos se le ocurrió que mientras le estaban sacando el electrocardiograma, le iban a hacer al mismo tiempo un registro de qué es lo que estaba pasando en el cerebro. Ops. Ahora para atrás. Bueno, lamentablemente no entra la diapositiva. Esto que está tapado acá normalmente con un clic tendría que desaparecer y les va a aparecer lo que apareció en el registro en el cerebro. Antes de que se produjera esta pausa en el corazón, el cerebro estaba haciendo una actividad eléctrica enloquecida, estaba haciendo una crisis en una zona especial del cerebro que maneja al corazón. Quiere decir que la verdadera causa, lo que estaba atrás, era un problema neurológico. De hecho, esta gente mejora cuando se le dan anticonvulsivantes, o sea, se trata el problema cerebral. No, algunos por ahí necesitan además un marcapasos, pero un marcapasos era como tratar la punta del iceberg. Lo que pasa es que es muy poco frecuente que uno pueda tener simultáneamente ambos registros. Por eso les digo que a veces descubrir la causa exige mucha paciencia por parte del médico y mucha paciencia por parte del paciente. Como me decía un paciente que volver al médico que le había pedido el primer estudio, que a su vez lo habían derivado al otro y al otro y al otro y al otro y al otro, superaba su expectativa de vida, que nunca iba a llegar de nuevo al primero. Hay que armarse de paciencia para poder llegar a veces a la verdadera causa. En otros casos es sencillo y rápidamente se puede saber de qué se trata. Lo que ustedes van a encontrar que les hacen como primera etapa diagnóstica va a ser, como les dije, el interrogatorio, el examen físico, un electrocardiograma siempre tienen que tener, siempre. Es muy frecuente que por un defecto profesional alguna gente pida el interrogatorio, el examen físico y una resonancia magnética, pensando rápidamente en el problema neurológico. Cuando las causas más frecuentes no pasan por la neurología, o sí pasan por la neurología indirectamente, porque el sistema nervioso autónomo es neurológico, pero no por el cerebro. Digamos que un problema cerebral, un aneurisma cerebral, un tumor cerebral, una cosa, puede dar episodios de síncope, pero es muy poco frecuente. O sea, de todos los síncopes que hay, los más frecuentes van a ser, amplísima mayoría, vasovagales, benignos y sin mayor importancia, poco menor causas cardíacas, ¿sí? O sea que el electrocardiograma es mandatorio.
si ustedes tienen que tener un electrocardiograma cuando tuvieron un episodio de pérdida de conocimiento. El laboratorio para ver cómo estaba el azúcar, para ver cómo están los glóbulos rojos, a ver si no están muy anémicos, que eso puede favorecer también el síncope. Y sobre todo, a medida que nos vamos poniendo grandes, también necesitamos un ecocardiograma y un Holter. Es tan diferente el pronóstico de un síncope que tiene un problema cardíaco que el síncope que no lo tiene, que es importante dividir rápidamente las aguas. Y el ecocardiograma es un método muy fácil, que está al alcance en casi todos lados y que permite mirar al corazón y decir, ¿es un corazón normal? Al menos desde el punto de vista estructural, o no lo es. ¿Sí? Nos muestra una ecografía del corazón, cómo están las cavidades, si se mueve bien. O sea que es un método muy útil. Y el Holter es el método que nos permite ver la causa tan importante de síncope que son las arritmias. Nos permite verlo. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben lo que es un Holter, más de ustedes se habrán hecho alguna vez un Holter en que llevan durante 24 horas un aparato que registra el ritmo cardíaco. Es una ventanita que tengo ahí de 24 horas. Es muy frecuente escuchar que la gente dice, no, porque tengo palpitaciones todos los días, me levanto mal siempre, salvo el día que tienen puesto el Holter. Ese día, no, porque uno quiere hacer la correlación, por los dos lados la quiere hacer, ver en el momento en que está mal, si realmente había una alteración del ritmo, y también me sirve la información de que en el momento en que está mal, el ritmo seguía bien. Esa es una información muy útil. Y bueno, al menos esto no es, y ya nos sacamos el problema más grave de encima, el problema de alteraciones del ritmo por problemas del corazón. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, con el Holter, puedo pedirle Holter seriados, puedo pedirle 48 horas de Holter, mejoro un poco la cosa. En algunos casos el Holter me ayuda. ¿En cuántos? En el 17% de los casos. Eso es más o menos la estadística que dice en cuántos casos yo voy a encontrar arritmias que si no son, digamos, las que están causando el síncope, voy a encontrar indicios tan graves que voy a decir, esto en el momento en que tuvo el síncope es porque esto estaba mucho peor. Por ejemplo, le veo muchos latidos fuera de lugar. Viene con el ritmo normal y muchos latidos fuera de lugar. Y estos latidos fuera de lugar de repente se agrupan. Bueno, eso es una manifestación grave. Entonces, ahora está con los latidos fuera de lugar, pero no siente nada, está bien. En el momento en que se desmayó, pienso que los latidos fuera de lugar en realidad dominaron el cuadro, ¿sí? Eso es lo que voy a buscar en ese caso. Existe hoy en día esto, bueno, a ver para atrás, que le puse esa foto porque era la única que existía en el mercado, que es un aparatito chiquitito así, que se pone debajo de la piel y que permite detectar las alteraciones del ritmo cardíaco o grabar el ritmo cardíaco durante lo que dure la pila, que en general son 3 años. Por supuesto no tiene capacidad de memoria para 3 años el equipo. Lo que hacía en un tiempo es que cuando la persona se sentía mal, apretaba un dispositivo y quedaba guardado en memoria todo lo que había ocurrido antes e inmediatamente después de que apretara el botoncito. Ahora ya las nuevas generaciones lo que hacen, eso lo mantienen, o sea, la persona cuando dice, uy, me parece que me voy a desmayar, aprieta el botoncito, o al contrario, ya me desmayé, se despertó, lo vio un familiar, aprieta el botoncito, no importa, porque queda grabado lo que pasó antes, sino que además ahora el equipo, él mismo decide si está pasando algo raro, y eso lo guarda en memoria. Dice, esto no está dentro de los parámetros normales, lo guardamos en memoria. Entonces, periódicamente se va a ver al médico que lo colocó y el médico evalúa a ver qué es lo que estuvo pasando en ese momento cuando el paciente lo activó al dispositivo o si el dispositivo solo se activó de alguna manera. Y así es como hemos descubierto un montón de cosas, como por ejemplo qué tan equivocados estábamos cuando hacíamos el diagnóstico en función de otros métodos, que decíamos tenemos la causa del síncope y resulta que en la realidad, porque esto nos dice lo que pasa en la realidad, hacía el síncope por un motivo totalmente distinto. Bueno, este aparatito es, digamos, el sueño dorado de la gente que se dedica a estudiar a los pacientes con síncope. Tiene de malo que hay que esperar que le pase de nuevo, eso es malo, o que casi le pase de nuevo. Si uno puede hacer el diagnóstico antes, mejor. Tiene de malo también que lo único que me permite ver es el ritmo cardíaco. Yo tendría que poder ver un montón de cosas para hacer un diagnóstico. Tendría que saber qué está pasando con el cerebro, tendría que saber qué está pasando con la presión arterial.
y no lo tengo. Es lo que tenemos por ahora. O sea que los métodos más útiles no son los métodos del tipo del test, del tipo de los que van a usar los cardiólogos tratando de buscar una arritmia cardíaca en forma invasiva. Es lo que tenemos, pero lo que realmente nos va a demostrar la causa es esto. Esto, digamos, es relativamente nuevo, todavía es algo caro, que se supone que con el tiempo ya se va a popularizar más y su uso va a ser más fácil. Les quería decir dos palabras con respecto al tratamiento de cuando una persona tiene un cuadro vasovagal, que es el síncope más frecuente de todos, porque los otros, los cardíacos, tienen tratamientos específicos de cada una de las alteraciones cardíacas. Ya les nombré una, que es que cuando el ritmo cardíaco está muy bajo hay que poner un marcapasos. Cuando está muy alto, depende de cómo esté alto. Si está con una taquicardia, con una frecuencia cardíaca muy alta, puede responder a medicación. Puede necesitarse un procedimiento en que se saca el foco que está irritando por una ablación, o puede ponerse un dispositivo que actúa como un desfibrilador, pero adentro del mismo corazón, que también salva muchas vidas. Eso para la parte cardíaca. Para el vasovagal, en general, el 100% de la gente tiene que tener información como la que tienen ustedes en cuanto a que no es grave, en cuanto a por qué se produce, en cuanto a que es muy frecuente. Es frecuente en la gente sana, también en la gente que no es sana, pero en la gente que es sana. Nosotros inclusive hicimos estudios en donde teníamos tres grupos de personas. Gente enferma por síncopes muy graves, gente sana y en el medio los síncopes vasovagales. Estudiamos a los tres grupos, haciéndoles distintas cosas, distintas pruebas, estudio de laboratorio. Resulta que nos salen muy mal los de la gente que está enferma, que está muy enferma, los cardíacos. Nos salen bien los de la gente que son los controles sanos. Y nos salen mucho mejor que los controles sanos los que tienen síncope vasovagal. Como si fueran realmente superhombres. O sea, nos salen parámetros, gente muy sana, y en general la que es capaz de hacer síncopes vasovagales, o al menos por ese mecanismo. Bueno, esta información es importante para todo el mundo y ya de por sí sola es bastante tranquilizadora. ¿Qué hacer en el caso de un síncope vasovagal? Toda la educación de cómo se trata de evitar que esto ocurra, también se lo damos a todo el mundo. Un muy pequeño grupo de personas va a necesitar que le demos medicación. Es muy pequeño, pero a veces cuando el síncope es muy reiterado, joroba mucho, no avisa con suficiente tiempo, porque lo peligroso no es, en el caso del vasovagal, el riesgo, como ustedes vieron, es lo mismo que no haber tenido síncope, sino dónde ocurre. Hace poquito le hice el test a una chica jovencita que tuvo el episodio vasovagal sin aviso, sin nada que le permitiera, es decir, fue algo tan breve que no le permitió tomar ninguna medida. Estaba en el borde del andén del subte y se cayó a la vía del subte. Bueno, no venía el subte, tuvo un terrible traumatismo de cráneo, pero no más que eso, digamos. Pero el peligro del síncope vasovagal es en la gente que tiene profesiones de riesgo, una cosa que es absolutamente benigna, ya uno empieza a ser más agresivo desde el punto de vista médico cuando la persona es un aviador o está a cargo de conducir un vehículo, un micro. También es peligroso para la gente que trabaja en altura, ¿sí? La gente que está en los andamios, si tiene síncopes que no avisan. Bueno, ahí uno empieza a ser más agresivo con el tratamiento, porque dice, sí, está bien. En general todo el mundo responde a medidas fáciles, ¿sí? Como tomar mucha agua, no escatimar la sal en el caso de la gente joven. Es muy frecuente que los chicos vengan diciendo que en la casa, como el papá es hipertenso o el abuelo es hipertenso, se cocina sin sal directamente. Cosa que es muy buena para el abuelo y por ahí para el papá, pero no para el que tiene 15 años, que está realizando una actividad y que está recién desarrollando su sistema nervioso autónomo y que le viene bien tener sodio. Este tipo de consejos sirven para todo el mundo y en general con eso solo, como yo les decía, poner al cuerpo en condiciones de defenderse si llega una agresión que uno no puede manejar, significa eso, significa tener un buen volumen circulando, tener una buena cantidad de sodio circulando, tener una buena masa muscular en los miembros inferiores que me permitan empujar la sangre cada vez que me paro,
y una serie de medidas prácticas de cómo aumentar rápidamente la presión arterial, de las cuales la más conocida por todos ustedes era acostarse inmediatamente y levantar las piernas hacia arriba. Cuando las levanten, además crúcenlas una sobre la otra, porque eso es lo que levanta más la presión arterial. Si cierran los puños, mejor todavía. Ahí levantan todavía más la presión arterial. Bien. Les decía que en algunos casos hacen falta fármacos. Estos fármacos están destinados a aumentar la presión arterial, en general a mantenerla. A uno no le gusta mucho porque dice, bueno, le estoy dando un remedio para una cosa que le ocurre una vez cada 2 años o cada 3 años y tiene que tomar el remedio todos los días. En algunas personas en que es muy frecuente, uno se los da. En un muy pequeño número de casos es necesario un marcapasos, aunque sea un vaso vagal, aunque no sea un problema cardíaco, aunque el corazón esté funcionando bien. Hacen una respuesta vagal tan importante, tan grande, que realmente hacen pausas muy largas y en ese caso a veces se indica un marcapasos. Y hay otros métodos experimentales que están todavía en camino, así que de eso no vamos a hablar. Así que bueno, esto es más o menos un panorama general, no sé qué es lo que quieren saber concretamente ustedes. A mí me quedó una duda. Sí. Cuando dijo, para ver del corazón o del cerebro, ¿qué es cuando la del corazón va más lenta? ¿Es cuando la del cerebro va más...? A la diapositiva que no pude mostrar completa. Sí. No, quiere decir que hubo una descarga como si fuera una epilepsia. Hubo una descarga en el cerebro, una descarga en una zona especial del cerebro que repercute sobre el corazón, que maneja a través del sistema nervioso autónomo, a través del vago, maneja el corazón. Entonces el corazón se enlenteció porque hubo una orden del cerebro. Entonces van en sentido inverso. Cuando una va muy lento, la otra va... No es que vaya rápido, sino que va en forma desorganizada o desordenada el cerebro. Yo por ahí hice así como diciéndole que va rápido. Es la forma en que se ve el trazado en el electroencefalograma, cuando hacen la actividad eléctrica del... Claro, y entonces las dos van opuestas, digamos. En ese caso sí. Pero hay otras partes del cerebro que tienen una función contraria, o sea, actúan a través del simpático sobre el corazón. En ese caso, cuando esas áreas se activan y se ve la activación en el electroencefalograma, en el cerebro, va a provocar una aceleración del corazón si lo que hace es estimular al simpático. ¿Sí? O sea, no es necesariamente que porque uno esté activado, la respuesta del corazón puede ser lenta o puede ser rápida. De acuerdo a la parte del cerebro que se esté activando. Puede ser rápida las dos o lenta las dos. Ay, cuando hay un problema. También. Gracias. El síncope va asociado necesariamente al desmayo y al infarto. No. Yo me estaba haciendo un electro y viene el médico y me dice, estás haciendo un infarto. Y me cateterizaron. Está bien. Bueno, estaba haciendo un No infarto. tenía ningún síntoma. Claro, pero... Ni presión, ni nada de ni nada. análisis. Claro, no tuvo suerte, pero digamos, ¿pero se desmayó? No, Claro. si no me avisa el médico, seguí. Hay gente que en el momento que tiene un infarto, cuando uno dice las causas cardíacas de síncope, yo les nombré las dos principales que hacen que no llegue la cantidad de sangre suficiente al cerebro, que es o que el corazón vaya muy rápido o que el corazón vaya muy lento. Cualquiera de los dos motivos hacen que la cantidad de sangre al corazón, al cerebro no llegue. Cuando va muy lento se entiende, tengo un latido aquí y otro más allá, y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo llega el oxígeno al cerebro? Cuando va muy rápido tampoco sirve, porque no le da tiempo a llenarse el corazón. Si el corazón está latiendo muy rápidamente, el corazón necesita llenarse primero y después expulsar, llenarse y expulsar, pero si está latiendo tan rápido no le dejo tiempo para llenarse y finalmente el resultado es el mismo, no me llega sangre al cerebro. Esas son dos causas cardíacas. Puede ser que el corazón esté demasiado fofo, digamos que no esté contrayéndose con fuerza. Eso puede ocurrir cuando el corazón ya está muy dañado, cuando hay una insuficiencia cardíaca muy marcada. Entonces ya no es una cuestión de frecuencia, es una cuestión de fuerza que tiene para enviarme la sangre hacia el cerebro. Puede ocurrir por un infarto, que el corazón esté fallando en ese momento en su capacidad de contraerse. Y puede ser, que es lo más frecuente de todos, que el infarto no sea tan importante, pero que sí active al sistema nervioso autónomo, que sí active al vago.
Entonces esa persona puede tener en el contexto de un infarto un síncope vasovagal. Es en realidad producido por el vago, pero estimulado a punto de partida de un infarto. Pero la palabra infarto y síncope no van juntos, son definiciones totalmente distintas y la mayor parte de los síncopes no tienen nada que ver con un infarto. Sí. Sí, se podría hablar de una prevención para semejante episodio. Bueno, depende para cuál. Les digo, para el tema de el síncope vasovagal, depende de que la persona sea joven o que sea grande. En los jóvenes, como les decía, es importante no escatimar la sal en la dieta. Y una serie de medidas generales, en general tienen una alimentación muy desordenada, muchos de los chicos se recuerdan que están estudiando o que tienen una vida muy ocupada, tratar de que la dieta sea ordenada y que tenga de todo tipo de nutrientes. Porque el hecho de estar mal alimentados no es causa de síncope por sí solo. Es el causante de que, llegado un estímulo específico para que se produzca el síncope, lo hagan. O sea, que ese cuerpo no esté preparado. Como les decía, que hagan deporte, que tengan unas buenas medidas, buenas miembros inferiores, que tengan buenos gemelos. En la gente grande hay que tener cuidado, más bien en el momento en que uno se levanta, lo que dijimos de levantarse despacito, de esperar un poco, tratar de evitar ir al baño a la noche. Si ya tuvo episodios sincopales, por supuesto que si nunca le pasó nada, esto no va. O sea, pero si tiene episodios sincopales es mejor no levantarse a la noche, tener una buena cantidad de líquido encima, que son los 2 litros de líquido por día, que no incluya las infusiones. O sea, dentro de esos 2 litros no me sumen el mate, el té y el café, que los pueden tomar, pero no cuentan para la cuenta de los litros. Los 2 litros sí entran en el agua, aguas saborizadas, jugos de frutas, sopas, leche, todo eso sí entra dentro del líquido. Tratar de no comer grandes cantidades de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono bajan la presión arterial, tienden a bajar la presión arterial al cabo de media hora, 1 hora de haberlos comido. Y son todas las cosas dulces, las pastas. Es decir, si uno va a hacer una comida importante con pastas, es mejor, y tiene alguno de estos problemas, por supuesto, es mejor dejarla para la noche, en que uno después de todas maneras se va a acostar, ¿sí? Y si va a comer hidratos de carbono, tratar de hacer raciones pequeñas varias veces por día, o sea, no mandarse grandes tortas. Y hay una combinación que es particularmente mala para la gente que tiene episodios de síncope vasovagales o por hipotensión en general, que es la unión del lugar cerrado, caluroso, mucha gente, dulces y alcohol. Es ir a un boliche, digamos, donde es, digamos, lo mismo, lugar cerrado, se le suma el estrés, se le suman los estimulantes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que gran parte de esto estaba causado porque el sistema simpático se pasaba de vueltas? De repente se pasaba, hasta que el organismo pone un freno y dice hasta acá. Ahora frenamos y me manda al vago, con lo cual termino desmayándome. Imagínense los chicos tomando bebidas energizantes, o sea, tienen al simpático, lo están poniendo mucho más a prueba. Les digo, no significa que uno no pueda asistir a tener una vida social, pero tener cuidado de estar en lugares ventilados, tratar de ser muy moderado con el alcohol y tratar de limitarse con los dulces, ¿sí? O si uno va a estar muchas horas en el lugar, tratar de hacer pequeñas ingestiones cada vez. Eso para el típico ambiente de fiesta. Cuando uno no pudo desarrollar miembros inferiores muy potentes como para que funcionen para sostener al sistema venoso, se lo hace en forma artificial a través de medias elásticas, ¿sí? Entonces se compran las medias elásticas, que los hombres las odian, porque, digamos, no usé en mi vida medias elásticas, no me voy a poner a esta altura de mi vida empezar a usar, a parecer un bailarín. Entonces, porque lo ideal es que sean altas las medias.
¿Por qué? Porque necesitamos no solamente la compresión en las piernas, sino otro lugar donde se deposita mucho la sangre es en toda la parte abdominal. Entonces, si está comprimida la parte abdominal, transamos con los hombres en tener unas medias lo más altas posibles, apretaditas, medias compresivas, no una media de descanso así un poquitito durita nada más, sino medias que realmente se compran en casas de ortopedia, y una faja que apriete en la panza también. Eso está reemplazando, digamos, a una masa muscular, ¿no? Muchas veces no se puede desarrollar porque uno no está siempre en capacidad de poder hacer deporte o ir a un gimnasio. Perdón, la importancia, quisiera que me repita, la importancia del agua y la importancia del dulce. Del agua es importante tomarla, porque necesitamos la cantidad de volumen, porque el problema principal está en que cuando adopto esta posición ortostática estoy perdiendo mucho volumen. Lo mismo cuando estoy teniendo una emoción muy violenta, que en realidad no lo estoy perdiendo porque a veces estoy una emoción muy violenta, estoy sentada en el cine. O sea, en ese momento no me paré y sin embargo me ocurre igual, porque se me están dilatando los vasos. Entonces, a los fines prácticos es lo mismo que si hubiera perdido volumen, porque tengo el mismo volumen que tenía antes, pero ahora con unos vasos mucho más dilatados, por lo tanto la presión se me va para el piso, ¿sí? Entonces, es importante que yo tenga la cantidad de volumen que me dé resto. Está bien, se me van a dilatar los vasos, o se me va a ir un montón, pero tengo de resto para que... Y el tema del dulce. Y el tema del dulce, ¿por qué? Porque cuando uno come dulces, lo primero que hace es secretar insulina, ¿sí? Para compensar y para que ese azúcar que uno acaba de ingerir pueda ir a parar a las células correspondientes, pueda entrar. La insulina produce hipotensión arterial. O sea que no va a ocurrir inmediatamente, pero al cabo de un rato. En realidad tiene un efecto doble la insulina. Por un lado, produce hipotensión arterial, pero por otro lado estimula el simpático. Si la persona no tiene ningún problema autonómico del sistema nervioso autónomo, no se va a enterar. Va a comer dulce y no se va a enterar. Ahora, si tiene algún problema, alguna disautonomía, la insulina tiene dos efectos, como le decía, contrapuestos. Uno es que vasodilatan y el otro que estimula el simpático, que me dice vasocontraer, ¿sí? Si no funciona bien esa orden, me queda solamente una, vasodilatar, ¿sí? Te quería hacer una pregunta en cuanto al síncope vasovagal. Perdón. En cuanto al síncope vasovagal, ¿hay alguna ocurrencia mayor en algún periodo del día, en algún momento del día, o estadísticamente es similar? Es similar, porque en realidad dentro del el vaso vagal es uno de los síncopes reflejos, es uno de los tantos. Decimos vasovagal en general porque interviene el vago, y cuando decimos vasovagal nos estamos refiriendo específicamente al que se puede desarrollar durante el tiltés cuando uno está parado. Pero un mecanismo muy semejante tiene el síncope miccional, cuando uno hace pis, o el síncope defecatorio, o el síncope tusígeno, cuando uno tose. O el síncope emocional, todos ellos están mediados por el vago. Entonces, al ser todos esos mediados por el vago y siendo circunstancias tan variables, una emoción puede producirse en determinado momento, ir al baño en otro, digamos. Sí. ¿El presíncope? Sí, y nadie sabe muy bien qué es. O sea, en los médicos tampoco nos ponemos de acuerdo, pero en realidad la definición más exacta de presíncope es que sintió todo como para desmayarse y sentía que la caída era inminente. O sea, una sensación de que inminente de que voy a perder el conocimiento, pero que esta pérdida de conocimiento finalmente no ocurre. Y al final hace como rewind para atrás y desaparece el síntoma. Eso sería un presíncope. Y tiene mucho valor diagnóstico eso.